Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Alabamos y glorificamos a Dios por este privilegio maravilloso de darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y hablando de la Santa Palabra de Dios, la Biblia, recordamos que este mes de septiembre es un mes muy apropiado para nosotros distribuir la Palabra de Dios, estudiar la Biblia, dar la oportunidad a la población para que se puedan poner en contacto con las Sagradas Escrituras con un presupuesto que ya de antemano usted realizó para adquirir Biblia y regalar la palabra de Dios para que la gente tenga la oportunidad de estudiarla. Aquí en Radio Amanecer en Estudio motivamos cada día el hecho de que usted se pueda poner en contacto con las Sagradas Escrituras, la Biblia, para seguir creciendo juntos a la estatura plena de un Salvador como es Cristo Jesús, y es lo que el Señor espera siempre que sacamos tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. En el día de hoy estaremos hablando sobre liderazgo fallido, dándole continuación al estudio sistemático de la Palabra de Dios a través de la guía de estudio de Escuela Sabática que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quisiéramos saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Que nuestro Dios Todopoderoso continúe guiando tu vida y familia, y donde quiera que te encuentres hoy, a esta hora, no importa en qué momento sintonizas o estudias o repasas con nosotros este tipo de lecciones. Lo que queremos es que la presencia de Dios sea continua en tu vida y que el Espíritu Santo te guíe a tomar buenas y sabias decisiones que se desprenden por la enseñanza y orientación que nos da el estudio de la palabra de Dios cada día, cada trimestre. Así que queremos invitar la soberanía de Dios de manera continua en nuestra vida y mantenernos en obediencia. Solo se podría hacer si Dios está con nosotros y nos guía a cada paso. Así que queremos que reverentemente puedas orar junto a nosotros. Amantísimo Dios Todopoderoso, Dios de bondad y misericordia, en este momento queremos concentrarnos en el estudio de tu palabra. El tema que nos ocupa hoy, para entenderlo, practicarlo y compartir y reflexionar correctamente, solo por medio del Espíritu Santo se puede hacer. Y es lo que queremos y anhelamos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, los siguientes datos que vamos a dar en esta parte introductoria de arranque sobre el tema del liderazgo fallido, no queremos bajo ninguna circunstancia excusar el comportamiento de Aarón ante el pedido de un pueblo que está desesperado, un pueblo que espera a su gran líder Moisés, y entonces le pidió que hiciera un becerro. El mismo Aarón, el hermano de Moisés, es que motiva la construcción de este becerro. Es importante decir que los terneros, especialmente los becerros, eran utilizados comúnmente en muchas culturas del cercano oriente como imágenes de sus dioses. Por ejemplo, y es bueno destacarlo, que Memphis y también Heliópolis en Egipto eran centros de cultos de dioses becerros. Israel simplemente, por así decirlo, había tomado un símbolo familiar de dioses y lo había utilizado para Jehová. El pueblo, en este sentido, y teniendo esto en mente de las informaciones que hemos dado, no ha abandonado completamente a Jehová. Sencillamente, lo que quieren en sus propios términos, no en los de él. Quieren adorar a Dios a través de una imagen, y esta es una violación directa del segundo mandamiento. Por eso, el pueblo sacrifica a este Dios, comen y beben delante de él. El comer, hemos dicho en reiteradas ocasiones qué es lo que significan, y luego de comer, en ese sentido, se levantan a divertirse. Señores, es importante
que este acto final tiene una connotación de juego sexual. Gritan, cantan, danzan. Más adelante se dice que estaban desenfrenados. Toda la historia sugiere una celebración alocada que incluye inmoralidad sexual. En pocas palabras, se está llevando a cabo una orgía. Sabemos qué cosas similares tenían lugar regularmente en el culto cananeo y son de esos elementos que hemos detallado que eran normalmente aceptados dentro de los cananeos, y por eso nos encontramos en ese sentido que esos elementos culturales de los cuales estábamos hablando influenciaron bastante para que este gran líder llamado Aarón se confabulara con el pueblo para hacer este tipo de dioses que, por supuesto, y somos reiterativos, no estamos excusando la debilidad de este alto dirigente de Israel, sino más bien hablando de los elementos culturales, pero que él en ese sentido se comportó de una manera indebida al tener él mismo la iniciativa de hacer ese becerro de oro para que el pueblo mirara en ese becerro de oro una representación de Jehová, violando así lo que es el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que ordenan adoración suprema a Dios y prohibían ese tipo de adoración. Realmente la manera como evadió cuando se le confrontó que qué había hecho y el gran mal que esto había provocado, omitió un tanto la responsabilidad que tenía. Y como líder, poder asumir el papel que él asumió, hacer lo que él hizo, entendemos muy bien que es lo que hoy en día podría también llevarnos a una debacle espiritual si somos líderes de responsabilidad o tenemos que sentar un precedente asumiendo una posición correcta de parte de Dios, porque el mismo Dios que los libertó de la esclavitud de Egipto y se enfrentaron contra el mismísimo enemigo en la representación del faraón, que no escatimaría esfuerzo alguno para lograr que el pueblo se mantenga esclavizado, tuvo que ser literalmente Dios mismo el que luche y pelee por su pueblo para que esto se pueda dar. Y de la manera como lo estaban haciendo y reconocer y no aceptar la propuesta de Dios, lamentablemente fue lo que provocó lo que ya vimos en consecuencia, que el liderazgo que tenía el mismo Aarón y la responsabilidad que debió asumir como representante de Moisés en su ausencia, no se logró porque prefirió más temer por su vida, preocuparse por su vida, más que mantenerse de parte de Dios, entendiendo ya en todo lo que había pasado que Dios, no hay nada imposible para Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ningún elemento que el enemigo quiera usar en contra de su pueblo y en contra de él mismo. Dios lo dejaría solo. O sea que ahí vemos esta evasiva, esta falta de compromiso, falta de lealtad, de una actitud cimera en cuanto a ponerse de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Hay decisiones en la vida que uno toma que definitivamente le pesa. Y hay oportunidades también en la vida que usted no debe desaprovechar como líder religioso. Hubiese quedado ya catapultado como un líder fiel y correcto. Si él mantiene el control de la situación, busca la dirección divina en un momento tan difícil, en lugar de adaptarse a los elementos culturales que le dijeron en ese momento, usted tiene que hacer esto, y no reflexionó sencillamente en los grandes principios que establecen en la ley de Dios y que ya él lo conocía, No es un elemento extraño. Los mandamientos de la ley de Dios y todo ese código que Moisés fue trazando para el comportamiento del pueblo y la actuación los unos con los otros y especialmente con Dios, ya Aarón lo conocía. Pero definitivamente, conforme a lo que nosotros vemos en la misma guía de estudio sobre un líder de doble ánimo, un líder que no tiene esa capacidad de poder diferenciar entre lo que es adoración a Dios y a un ídolo, pues eso pasó con Aarón. Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias, no supo aprovechar ese momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, se dio ante la presión de la mayoría y el pueblo exigió, señores, lo impensable. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y en ese sentido, señores, el mismo líder dice sí, vamos a hacerlo. Por eso es muy importante que el Hijo de Dios pueda tener bien definido su acto de adoración y por qué adora al Señor.
porque uno no puede ser un hombre De doble ánimo, doble desleal. ánimo. Nadie quiere andar con una gente Nadie desleal, puede hacer pastor. eso así. Nadie. Entonces, lo que la palabra de Dios está enseñando y es la historia que estamos viendo en este gran líder que para estar bien con el pueblo empezó a hacer algunas cosas así, bueno, pero y en su defecto pensó él que estaba haciendo bien en construir ese becerro de oro a nombre del Señor. Ahora y dice, este es el Señor que te sacó de Egipto, vayan y adórenle. Fíjense que literalmente Satanás se había aprovechado de esta situación, porque es que, como usted ha dicho, el pueblo deseaba algo que pudiera contemplar por la misma costumbre y tradición que ya durante tanto tiempo, de generación en generación, habían visto en Egipto. Entonces ahora querían algo que se pareciera a Dios, al Dios que los había libertado. Entonces recordaban en ese contexto de los dioses de Egipto. Y Satanás en ese momento vemos ahora que en ausencia del líder designado, para tentarlos a imitar la conducta idolátrica de los egipcios, entonces es ahí cuando ponen la presión sobre el mismo Aarón y como bien hemos dicho, él temiendo ahí, dialogando con ellos, temiendo por su vida, entonces decidió acceder a la petición que ellos les hicieron. Y en vez de levantarse noblemente en defensa del honor de Dios y confiar su vida en las manos del Dios que había obrado maravillas, entonces perdió su valor, su confianza en Dios, y vemos ahí cómo decidió cobardemente sucumbir ante los deseos de una multitud inclemente, impaciente, y en oposición a lo que Dios había dicho no mucho tiempo atrás, decidió entonces claudicar ante esta propuesta. Creo que nosotros estamos en un tiempo similar, donde hay tantas propuestas que el enemigo hace y trae para que uno claudique y sea desleal al pacto de Dios. ¿Qué usted cree de eso, pastor, reflexionando seriamente en este caso? Bueno, es que las lecciones que estudiamos cada día las hacemos con un propósito. Y es hacer comparaciones, lo que vivió el pueblo, dónde falló, y especialmente los líderes, dónde fallaron. Y el que falló en este caso, tan ampliamente como es el hermano de Moisés llamado Aarón. Eso debe darnos una lección muy importante. Y enfocándonos precisamente en esto, en este gran líder, Pastor Machuque y amigos oyentes, la guía de estudio tiene unas puntualizaciones muy importantes que nos gustaría compartir con ustedes. Este gran líder hizo un llamado y la gente dio voluntariamente, oiga esto, y oró para ser el ídolo. ¿Y a quién usted cree que oró? ¿A Jehová? Óyeme, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano que no tiene una visión clara de quién es Dios? Las cosas que pueden hacer. Usted se imagina orar a Dios para ser un ídolo. Y entonces, en este sentido, este gran líder llamado Aarón no solo los detuvo, señores, sino que los animó a donar. Traigan una ofrenda. Decíamos en la parte introductoria que el pueblo empezó a llevar oro, plata, todo eso, y entonces el gran maestro Aarón hizo la estatua. Importante destacar lo que dice también la guía de estudio. Luego que el pueblo participó en la fabricación de este falso dios, recuerden que ya habíamos dicho en una lección anterior que ellos veían esto como si fuera algo normal por los elementos culturales, pero ahora estamos resaltando esa parte de que hay que hacer un fuerte énfasis. Señores, ese es un falso Dios. Después que el pueblo declaró, Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Señores, aquí puntualiza algo muy importante la guía de estudio cuando dice, cuán pecadores, malvados y estrechos de miras. Aunque acababan de fabricar ese ídolo, declararon que Él los había liberado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestros pensamientos y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se degradan en el proceso. Así es. O sea, lo que un ser humano puede hacer alejado de Dios no es más que degradarse y seguir sucumbiendo más y más y más, porque sus sentidos ya no están en control de Dios, iluminados por Dios el Espíritu Santo. Es el enemigo que aprovecha la situación, entonces coge control de la mente y toda creatividad, todo potencial, todo deseo de desarrollo en lo correcto, ahora se redirecciona ¿a qué? A adorar y exaltar el mal. Pero lo peligroso es
lo peligroso es, como puntualiza la guía de estudio, que ellos están mezclando elementos, nombres como es el nombre de Jehová, orando a Jehová, y entonces El sincretismo religioso siempre es peligroso. metiendo cosas que tienen que ver en ese culto de adoración con ídolos. Ya habíamos dicho anteriormente que cuando esto aconteció el pueblo bebió, hizo rituales Ahí entra a los entonces tipos de la religión cananea, la promiscuidad, inmoralidad sexual y claro, las todo eso. pasiones Todo bajas. eso se veía allí, ¿eh? En algo donde se dice vamos a orar para que Dios nos haga un ídolo en representación suyo y entonces le vamos a adorar, y mira el tipo de adoración. Usted se imagina a la gente bebiendo, la gente saltando, Claro. la gente haciendo cosas en nombre, que es lo que más duele, en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo me imagino, quiero pensar. Ese desagrado, Dios Sí, mismo fue que le dijo, no, mira tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. la reacción de Dios ante una Se ha barbaridad pervertido, como esta. se ha pervertido. El contexto de la declaración de patriarcas y profetas es muy importante tomarlo en cuenta. Fíjese que dice, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerare el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y sobre su misma vida. ¡Wow! Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Y eso, Tremenda declaración. ¿no? Y eso es muy importante porque mayormente cuando nosotros tenemos que trabajar ese tipo de temas, que tenemos que hablar de líderes, puntualizamos esas debilidades porque ciertamente Aarón fue un líder muy débil, pusilánime, un hombre que por no verse envuelto quizás en algún tipo de contienda donde tenía que mantener una posición firme, Claro. no lo hizo. Fue débil en ese sentido y permitió muchas cosas. Y esto nos hace pensar en lo siguiente: ¿qué tipo de liderazgo nosotros estamos realizando dentro del pueblo? ¿Qué tiempo estamos sacando diariamente para prepararnos espiritualmente para que cuando vengan momentos tan difíciles no estemos vacilando como lo hizo en este caso Aarón? Ahí tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos muchos textos, y este mismo estudio no es más que una gran advertencia para que nosotros podamos estar enfocándonos en las cosas que agradan a Dios, preparándonos día a día mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, y en el momento en que usted tenga que hacer una decisión, si ustedes quieren seguir en ese acto perverso de corrupción, sigan, porque mi casa y yo serviremos al Señor, como dijo en una ocasión Josué. De manera que si algunos puntos importantes debemos aprender es este de que no debemos vacilar ante un pueblo que se está arrodillando delante de los dioses paganos, para darle a entender que ciertamente con mi actitud, mi comprensión de las Sagradas Escrituras, debo darle a entender que solamente tengo un Dios en el cual debo arrodillarme y rendirle adoración, que es Jehová de los ejércitos. Ciertamente, si nosotros nos mantenemos enfocados, alineados, redireccionados, siendo guiados por el Espíritu Santo, en una decisión de servir a Dios de todo corazón, no importando lo que pase, no importando lo que venga, lo que se ponga de por medio, usted y Dios son mayoría. Oiga bien, usted y Dios son mayoría. Puede venir una propuesta para que seas deshonesto en tu trabajo, en relación con el dinero, o ser desleal a tu esposa, esposo, hijos, a la visión de valores
y el honor que Dios te ha dado de ponerte en un liderazgo, en un testimonio elocuente y poderoso de lo que ha hecho por ti la sociedad, con tu misma familia, con tu comunidad, en el trabajo o aún donde te relacionas. La gente entiende que eres un hombre, un referente, una mujer, un joven, señorita o niño que hay que seguir porque en ti se refleja la presencia de Dios, o en ti está el conocimiento del Señor, en ti está el referente para poder seguir creciendo. Yo no sé quién eres, no te conozco, pero ciertamente debes considerar, debes ponderar qué decisión tomar antes de que el enemigo pueda tomar ocasión de esa caída, de ese descuido o ese pequeño desliz para usar ese referente para una debacle y una caída, un liderazgo fallido en el momento conveniente, cuando Dios quiere que sentemos posición y que nos mantengamos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso es así. Señores, el pecado de la idolatría ha llevado a todo tipo de pecados y problemas concomitantes. Y quisiéramos recordar, la idolatría hace que los seres humanos convivan con animales. La idolatría hace que los seres humanos se postren ante un pedazo de yeso que no se mueve, que no se compadece de nada porque es inanimado. El pecado de la idolatría es una pendiente muy resbaladiza. Cuando Israel comenzó a adorar como los idólatras, cae también en muchos otros pecados de los cuales ya hemos hecho referencia. Y esta historia es un paradigma de lo que va a suceder una y otra vez en la historia del pueblo de Israel, cuando en su andar por allí por el desierto no tuvo en cuenta el tipo de oración que debió rendir a Dios, y eso se iba a repetir y se iba a repetir constantemente hasta que el pueblo y sus líderes no entendieran precisamente que deben dedicarse a un tipo de adoración donde no se incluyan los ídolos, sino un Dios verdadero, Dios todopoderoso. Y esa será la historia de muchas personas que sencillamente, por no tomar grandes decisiones en la vida, seguirán postrándose ante los ídolos de este mundo y las cosas que rebajan el carácter y la moralidad que el ser humano debe mantener conforme a lo que el Señor establece a través de su palabra. Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, página 326 en adelante, hace un análisis más profundo y más comprometedor de esto. Queremos invitarte a que los tomes en cuenta y puedas revisar también junto con nosotros esta referencia bibliográfica que te damos. Pero queremos puntualizar algún comentario en relación con el tema de ahora, lo que ha acontecido. Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo, pero de nada le valieron sus excusas y sus refugios. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón el santo de Jehová, según el Salmo 106, versículo 16, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él quien había sido nombrado portavoz de Moisés, y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él, el que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él quien presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. Él, el que trocó aquella gloria la semejanza de su becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Deuteronomio 9:20 te da un indicio claro de cómo el mismo líder Aarón es responsable
de este mismo pecado, de idolatría, de rebelión, de traición y deslealtad a Dios mismo. Amigos, en la guía de estudio hay una pregunta muy importante para uno entrar en un proceso de reflexión. ¿De qué maneras rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador? A veces sacamos mucho tiempo en otras cosas, muchísimo tiempo, y no prestamos atención al estudio de la palabra de Dios. Todas esas actividades que nosotros realizamos, que nos ocupan todo el tiempo y no al Señor, eso se puede convertir en una idolatría. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estas lecciones que estamos estudiando día a día. Esperamos seguir creciendo en tu gracia, conocer profundamente tu voluntad y nuestras actividades y nuestras acciones estén siempre guiadas, normadas por tu santa y bendita voluntad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.